Mañana, tarde, noche, oramos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos sostuvo, Él nos permitió llegar hasta este momento. Él es el autor de la vida de cada uno. No somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel. Agradecemos su palabra. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Agradecemos cada visión, cada revelación. Agradecemos a nuestro Dios cada pensamiento que en Él persevera. Y todo pensamiento triste, todo pensamiento de duda, de derrota, todo pensamiento de incredulidad, lo llevamos cautivo a que obedezca a Cristo. Para el Dios de Israel todo es posible. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Somos enseñados por el Dios de Israel. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, judío, del pueblo de Israel, el león de la tribu de Judá. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: les haré yo también una pregunta, respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y el Señor Jesús, judío de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, habla de Juan el Bautista, llamado así porque bautizaba, también judío. Y habla del bautismo, porque Juan bautizaba en el río Jordán. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Siempre hubieron, hay y habrán judíos que siguen lo que enseñó Juan el Bautista. Es decir, hago referencia específicamente al bautismo, que comenzó con Juan el Bautista. Juan Bautista, el Bautista, era judío y bautizaba en el río Jordán, y también el Señor Jesús fue bautizado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y como el Dios de Israel nos revela, el Señor Jesús cumplió, porque conviene que cumplamos toda justicia. Por ejemplo, en Jewish Voice, que traducido significa voz judía, pero también existe otros que se identifican con ese nombre, por eso hay que buscarlo como Jewish Voice. También está Jewish Voice en español, que son judíos y también son cristianos. Y si mal no recuerdo, también viajaron y estaban bautizando en el Jordán, pero son bautizados y se bautizan y bautizan. Agradecemos a nuestro Dios, que conviene que cumplamos toda justicia, porque como somos enseñados. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Les haré yo también una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y como también somos enseñados, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Independientemente de la historia de cada uno, cuando uno, en pleno uso de su razón, y cuando Dios habla a cada uno de una forma única. Por ejemplo, hay muchas cosas que inclusive cada uno ya olvidó, pero Dios hace que cada uno recuerde. Y cuando Él las trae a memoria, es importante reconocer que uno hizo mal. Y es importante hablar a Dios diciéndole que uno no va a hacer eso. Reconociendo que cada uno estuvo mal. Que lo que cada uno hizo estuvo mal. Y todo el tiempo, en el tiempo de la buena voluntad de Dios, Él hace que cada uno recuerde. Y
un, cuando, cuando uno se bautiza siendo una persona pensante en pleno uso de su razón, hay como como una pileta o un lugar específico también puede ser, en el cual es importante que una persona se sumerja toda. Es un instante, y uno se mete completamente en el agua y sale. Por ejemplo, hay un lugar también específico como un poquito más grande que una bañera, y pueden haber personas adentro que ayudan al que entra, ayudan para que no tenga ninguna dificultad y quede totalmente cubierto por el agua y luego pueda quedar en pie. E incluso las personas que tienen dificultad en la movilidad no van a tener dificultad porque hay personas que los ayudan a todos. Y lo que dicen cuando se bautizan es que uno es del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Y como enseña el Señor Jesús, conviene que cumplamos toda justicia. Cuando el Señor Jesús fue a bautizarse, al comienzo, Juan el Bautista le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y el Señor Jesús le contestó: conviene que cumplamos toda justicia. Y como somos enseñados, cuando el Señor Jesús fue bautizado, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Agradecemos a nuestro Dios que Él produce el querer como el hacer, como somos enseñados. Los que andamos en pos del Dios de Israel somos como el viento, y que Él, y solamente Él, puede guiar a cada uno, porque solo en el Dios de Israel confiamos y a nuestro Dios oramos y rogamos su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Podemos dar ejemplos excelentes de lo que se hace con el dinero del pueblo. Por ejemplo, porque el dinero del pueblo que administra un empleado público o una institución pública no es dinero que sacan de su bolsillo, es dinero que el pueblo paga. Y hay ejemplos excelentes. Por ejemplo, lo que hace el gobierno nacional del presidente Milei, obras que muchos años esperó el pueblo en diferentes partes de Argentina y la están haciendo. Y llaman a licitación para hacerlas. Y llaman a licitación no para favorecer a millonarios, sino para elegir la mejor oferta. Y si es posible, si es dable, hacen la obra sin que el pueblo ponga un peso. Ejemplos de estos son, por ejemplo, que van a favorecer a Tucumán, hablando de Tucumán, son el acueducto Vipos, que es una obra gestionada enteramente por Nación, por el presidente Milei, y el dinero para hacer esa obra sale del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Otra obra muy importante que también va a favorecer a los tucumanos es una obra en el aeropuerto. Pero también podemos dar ejemplos tristísimos, muy tristes, por los cuales nosotros oramos, para
que suceden en determinadas provincias y sabemos qué decimos cuando decimos determinadas provincias. Por ejemplo, los empleados públicos son pagados por el pueblo, pero lo llama la atención los empleados públicos que las familias son empleadas, son empleados públicos, porque trabaja el hombre, la esposa, los hijos, las hijas, cuñados, yernos, tíos, tías, toda la familia, empleados públicos. También oramos por todo lo que paga el pueblo, jefes, subjefes, 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 subjefes. También oramos rogando a nuestro Dios su voluntad en cada respecto. Por ejemplo, hablando de el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que es conocido por los robots, por los autos inteligentes Tesla que no necesitan de conductor. También es conocido por internet satelital Starlink. Y él llegó a mudarse de una parte de Estados Unidos a otra parte porque donde se mudó finalmente paga menos impuestos. Y eso hace él, que es el más rico del mundo, y lo hacen los inversores. Cuando aumentan los impuestos, hay determinados gobernadores, cuando aumentan los impuestos, ahuyentan inversiones. Y al decir ahuyentan inversiones, hay miles de puestos de trabajo que no van a ser, y así perjudican a miles de familias que no tienen trabajo, cuyo jefe de familia no tiene trabajo. También podemos dar más ejemplos tristísimos que suceden en determinadas provincias, cuando dan tierras fiscales, viviendas, siempre a los amigos del poder. ¿Cómo dieron escrituras? ¿Cómo dieron escrituras? ¿Cómo dieron escrituras? Siempre a los amigos del poder. Esta realidad que sucede en determinadas provincias, nosotros oramos al Dios de Israel, su voluntad en todo por cuanto oramos. También cuando se despilfarra dinero, por ejemplo, shows de divertimento, para distracción, gastando mucho dinero en bandas, cantantes, cuando el pueblo sigue esperando obras, cuando el pueblo sigue esperando servicios. También millones y millones y millones que lo único que se sabe es que son una transferencia y se pierde trazabilidad porque se cobra por caja en efectivo. También oramos, seguimos orando por lo que sucede en determinadas provincias y sabemos qué decimos cuando decimos determinadas provincias. Por ejemplo, algo que combatió el gobierno nacional del presidente Milei es el traslado en 4x4, es decir, algunos para ir a trabajar querían que los vayan a buscar o utilizaban los vehículos del Estado para fines inapropiados. Y lo que hizo el gobierno nacional del presidente Milei es vender esos vehículos, que cada uno se pague su traslado, como lo hace el que va a trabajar en una moto, como el que lo hace el que va a trabajar en una bicicleta o el que paga el colectivo. Pero hay gente que el gobierno sigue teniendo esos privilegios y usan 4x4, vehículos 4x4. Después también algo que el gobierno nacional hizo muy bien, porque algunos que encima que ganan mucho, querían que les paguen servicios de cafetería y catering como lo hicieron muchos años. Pero desayuno, y el gobierno del presidente Milei sacó eso del Senado, por ejemplo. Pero hay determinadas provincias
que siguen teniendo esos privilegios, siempre para todos los amigos del poder, pagados por el pueblo. Mientras hay un vendedor ambulante que mezcla café con azúcar para que el café quede más rico y después le ponen el agua hervida, hay algunos que hacen que el pueblo les pague servicio de cafetería, catering, desayuno. También, por ejemplo, otra cosa tristísima que sucede con el dinero del pueblo, siempre hablando con comparaciones. La batidora para hacer crema, para decorar tortas, una batidora común. Una sola persona puede usarla a la vez. Si hay una batidora en una institución, hay 3 turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Si hay una batidora, debiera haber un batidor profesional, llamémosle así a quien utiliza la batidora. Pero resulta que hacen pagar al pueblo 3 personas batidores profesionales. Perdón, 4. 4 en el turno mañana, 4 en el turno tarde y 2 en el turno noche. O sea que en el turno mañana, porque siempre hay una sola batidora, en el turno mañana hay 1 trabajando y 3 que no tienen función. En el turno tarde, usando la misma batidora, hay 1 y 3 que no tienen función. En el turno noche hay 1 usando la batidora y otro que no tiene función. Y hacen que todo eso pague el pueblo. También podemos dar otros ejemplos tristes. También podemos dar un ejemplo en San Miguel de Tucumán. Si comparamos las paradas de colectivos con las paradas del departamento de Rivadavia de la provincia de San Juan, hablando específicamente de este ejemplo, las paradas del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan son 7 veces más grandes, tienen 19 metros más de ancho, son climatizadas con aire frío-calor, tienen wifi, tienen enchufes para cargar el celular, televisión, tienen bancos que son del doble de tamaño, vidrios blindex a su alrededor. Y las de San Miguel de Tucumán no tienen todo eso y además fueron 11 millones más caras y además no se llamó a licitación para hacerlas. Otro ejemplo tristísimo, que sucede en determinadas provincias, y sabemos lo que decimos cuando decimos determinadas provincias, es que se utiliza el dinero que sale del bolsillo del pueblo para pauta publicitaria, para pagar a periodistas, para que hablen bien de determinadas autoridades de turno. A nuestro Dios rogamos, para Él todo es posible, para Él nada es difícil. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, su voluntad en la pauta publicitaria y en cada problemática por la cual estamos orando. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en la reforma electoral, en las PASO. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Somos enseñados a orar por las autoridades, porque una autoridad puede significar bendición para el pueblo o la ruina del pueblo, como lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Cuando hubo el terremoto, pedían la gente, me acuerdo uno flaquito que decía que por favor envíen máquinas para remover escombros, porque ellos como podían con las manos removían los escombros para rescatar. Y una periodista internacional vio rodados vehículos que son para levantar gran peso, y estaban uno al lado del otro y no estaban trabajando, y la periodista les preguntó por qué y ella le contestaron que no tenían combustible. Un país tan rico por la administración quedó sumergido en la miseria, pero sí tenían combustible. También filmaron otro vehículo que
sí estaba andando porque estaba llevando una caja fuerte blindada, reforzada, una caja fuerte bien grande. Desde luego que oramos por las autoridades. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios. Enjaldo Chala, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. Oramos en esta oración única que es igual para todos. Oramos por cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, la casa de cada uno, los que nos consideran sus enemigos, los entornos en los que cada uno se desenvuelve, los que están en esos entornos o transitan por ellos. En esta oración única que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. Agradecemos a nuestro Dios que en Él confiamos. Él es nuestra esperanza. Las luces brillan sobre el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y santificamos el nombre de nuestro Dios, del campeón de Israel, del santo de Israel, del fuerte de Israel, del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.